menores valores de lo que dice, ¿eh? De 0,6 es fiable, fijaos. ¿Qué tal, amantes de las herramientas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bueno, hoy os traigo un experimento muy interesante acerca de la fuga del filtro EMI, el cual, pues, si os quedáis hasta el final, vais a poder saber, vais a poder averiguar cuáles son esos dichosos componentes que provocan la fuga, por qué fuga, y bueno, ya sabéis, vamos a desgranar el asunto para poder entenderlo de raíz. Entonces, partiendo de la base de que ya habéis visto mis vídeos anteriores de qué es un filtro EMI y el sentido de la corriente en corriente alterna, que os los recomiendo mucho, ya sabéis que tengo ordenado todo en listas de reproducción en mi canal y en experimentos eléctricos está todo eso, pues recordaréis que se trata de un dispositivo que evita la interferencia electromagnética entre equipos eléctricos, gracias a unos componentes internos que tiene, que ahora pues vamos a detallar y que utilizaremos para calcular y entender los valores de fuga que nos arroja, en este caso, la pinza amperimétrica. Y pues fijaos, este es el filtro EMI. Con este enchufe de aquí pues haremos la conexión a la red y bueno, este es el filtro EMI educativo que tengo para vosotros. Bueno, por si no se veía bien, este es el filtro EMI en cuestión, este es su esquema eléctrico y los valores de sus componentes internos electrónicos. Aquí también he vuelto a hacer el esquema eléctrico aparte con colores para que se vea todavía más claro. Como veis, tenemos un condensador conectado entre fase y neutro. Tenemos dos bobinas enfrentadas, L1 y L2, y tenemos dos condensadores también conectados a tierra y bueno, a los conductores activos CI1 y CI2, que ahora vamos a pasar a detallar más en profundidad. Entonces, como veis en el esquema, tenemos una verdadera gincana, por así decirlo, para la interferencia electromagnética, como una serie de obstáculos para altas frecuencias, por ejemplo, donde si no cae en un primer obstáculo, pues caerá en el segundo o en el tercero, etcétera, o por lo menos se atenuarán. Bueno, antes de pasar al experimento, vamos a explicar rápidamente los componentes internos de un filtro EMI, o al menos de este filtro EMI, porque según la calidad del mismo también se les puede añadir más, ¿no? Como fusibles, bueno, etcétera, etcétera. Este es muy simple, pero gracias a lo básico que es, sirve mucho para entenderlo. Entonces, vamos a comenzar con el condensador de seguridad, este de aquí, el CX. Son condensadores diseñados para conectarse entre los conductores activos de la instalación, es decir, entre fase y neutro, y son de seguridad porque evitan que se queden cortocircuitados ante una subida de tensión, resistiendo picos de hasta 4 kilovoltios para los de tipo X1 y hasta 2,5 kilovoltios para los X2, y además son autorregenerables. Además, evita la circulación de bajas frecuencias y, por supuesto, corriente continua gracias a su naturaleza. Vamos a verlo rápidamente con un ejemplo. Bueno, pues como os decía, chicos, los condensadores en corriente alterna, por su naturaleza, ofrecen esta característica de aquí, es decir, a menor frecuencia, mayor va a ser su impedancia. Los que hayáis visto mi anterior vídeo acerca de la reactancia capacitiva, que para el que no entienda qué es eso de reactancia, así a grosso modo es como una especie de resistencia, de hecho su unidad es el ohmio, como una especie de resistencia que ofrecen los condensadores en corriente alterna. Fijaos, esta es la fórmula de aquí y fijaos cómo tiene que ver la frecuencia en ella. Y lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? ¿Qué mejor que verlo con un ejemplo? Fijaos, qué reactancia capacitiva
presenta el condensador CX ante el paso de la corriente alterna de 50 Hz, por ejemplo, ¿no? Pues fijaos que si nosotros sustituimos en la fórmula pues los valores, este 0,001 hace referencia al valor que habéis visto antes, pero en faradios, es decir, lo he pasado a faradios, y este es el valor resultante. Como veis, es una resistencia pues elevada, por la cual la corriente, como bien sabréis, pues preferirá otro camino, ¿no? Y luego también se podría decir que los condensadores, pues evitan las altas frecuencias cortocircuitándolas, ya que a mayores frecuencias la resistencia será cada vez menor. Vamos a verlo también rápidamente con un ejemplo sencillo. Bueno, al igual que antes, vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. Fijaos, ahora pongo qué reactancia capacitiva presentará el condensador CX ante el paso de la corriente alterna de frecuencia de 10.000 Hz. Ahora hemos puesto aquí un 10.000 y fijaos cómo ha bajado la resistencia. Esto, si nosotros matemáticamente si tomáramos un límite, ¿no? Si quisiéramos, si en cálculo lo que se suele hacer es tomar límites, ¿vale? Si nosotros tomáramos un límite de esta expresión de aquí, es decir, de todo esto de aquí, y la frecuencia pues la hiciéramos tender a infinito, pues fijaos que lo que tendríamos sería una expresión de 1 partido por infinito. Y ya sabéis que una manzana dividida entre infinitos niños, pues al final tocarían a cero, a nada. ¿Por qué? Pues porque se habría desmenuzado tanto la manzana que ya no habría, se habría casi desintegrado, por decirlo de alguna manera, y ya no habría para repartir. Entonces, para que veáis que cuanto mayor es la frecuencia, es decir, si la hacemos tender a infinito, fijaos en el límite, el valor que nos arroja una reactancia de 0 ohmios. Bueno, y seguimos avanzando. Ahora vamos a hablar de las bobinas L1 y L2. Son dos bobinas alojadas en un mismo núcleo de ferrita, como las bobinas de choque, pero bobinadas de tal forma que sus campos magnéticos se anulen, excepto cuando hay un diferencial, que junto al condensador pues hacen de filtro paso bajo. Y al contrario que los condensadores, por su naturaleza, conducen las bajas frecuencias y actúan como aislantes de las altas. Vamos a verlo también con unos ejemplos. Y aquí estamos con el caso de las bobinas. Fijaos, aquí es al revés que los condensadores. Tenemos que a mayor frecuencia, pues mayor impedancia. Esta es la fórmula de la reactancia inductiva, que tendría que ser para ti un recordatorio. Si no lo es, si ya estás perdido, te recomiendo que repases los vídeos de experimentos eléctricos de mi canal, donde te detallo todo eso en profundidad. Y aquí, pues tomando un ejemplo de qué reactancia inductiva pues presentan las bobinas ante el paso de la corriente alterna de 50 y de 10.000 Hz de frecuencia, para que veáis también unos ejemplos con las bobinas, pues fijaos aquí que para 50 Hz, una vez más, este 0,003 es el equivalente en henrios de el valor que habéis visto junto al esquema al principio del filtro EMI, y este es el valor en ohmios de la reactancia inductiva, como veis muy bajito. Fíjate, aquí te pongo que por aquí pues va a ser mucho más fácil que pase que por el condensador, y aquí tenemos el ejemplo pero con 10.000 hercios, ¿no? Fijaos cómo tiende a ir subiendo la reactancia. Bueno, y ya pasando a los condensadores de seguridad tipo Y, son condensadores diseñados para conectarse entre fase
y tierra, es decir, entre un conductor activo y conductor de protección, y son de seguridad porque evitan también que se queden cortocircuitados ante una subida de tensión, resistiendo picos de hasta 8 kilovoltios para los Y1 y hasta 5 kilovoltios para los Y2. Y igual que los condensadores CX, porque no dejan de ser condensadores también, pues a menor frecuencia, mayor será la impedancia. Vamos a verlo una vez más con unos ejemplos, pero con los valores en faradios de estos señores de aquí. Bueno, pues fijaos aquí la reactancia capacitiva que tomarían los condensadores CY a frecuencias de 50 y de 10.000 hercios, por ejemplo, ¿no? Y con los valores de dichos condensadores. Pues fijaos que aquí tendríamos una reactancia pues ya mucho más alta que la que hemos mostrado antes del CX, y aquí también, pues para que veáis que a mayor frecuencia baja la reactancia. Bueno, y ahora para el que se le haya hecho un meollo en la cabeza, pues lo vamos a resumir utilizando el esquema de antes. Imaginaos una situación de que quisiéramos hacer pasar una frecuencia de 50 Hz, una corriente de frecuencia de 50 Hz alterna, que podríamos catalogar como de frecuencia baja, si la comparamos con la de 10.000 o más. Entonces fijaos que por aquí esa corriente no pasaría porque se encontraría un gran obstáculo, pero la bobina le diría: tú pasa por aquí, que yo no me voy a oponer, y pues no habría ningún problema, ¿no? Y sin embargo, si quisiéramos hacer pasar una corriente alterna de elevada frecuencia, pues fijaos que aquí el condensador CX le permite su paso retornándola a la red. Y pues en el peor de los casos, si pues no es suficiente para evitarla, pues si continuara por aquí, que la bobina pues también se opondría en cierta medida, y si no, pues también tendría los obstáculos estos de aquí, de los condensadores CY, básicamente porque aquí lo podríamos contar como que tenemos la carga, es decir, lo podríamos contar como una impedancia, ¿no? Por lo tanto, aún seguramente preferirían el camino de los condensadores estos de aquí, los cuales ya harían su función, y si pues no retornara, pues también podría la cosa derivar a tierra. Bueno, chicos, ya no me enrollo más y vamos a la parte chula del vídeo. Vamos a conectar el filtro EMI a la red, ¿vale? Obviamente en esta base de enchufes tengo tierra. Vamos a conectarla y vamos a medir con la pinza esta de aquí la fuga que nos arroja. Bueno, vamos a dar corriente, vamos a encender la pinza amperimétrica de Yoki y, bueno, en rango automático, y vamos a ver qué valor nos da. Vamos a coger el tierra y vamos a esperar a que se estabilice. Y sí, bueno, ayer también hacía pruebas y ya no me bajaba de 0,29 miliamperios. Bueno, aquí más de uno se habrá dado cuenta de que la pinza amperimétrica de Yoki asegura, te da unos valores fiables, es precisa a partir de 0,6 miliamperios. Por lo tanto, estamos por debajo de lo que nos dice fabricante que podríamos tomar como fiable. Por lo tanto, fijaos lo que tengo aquí. Si habéis visto también mi vídeo de cómo hacer, entre comillas, que tu pinza, aunque no sea de fugas, te lea un consumo bajito categorizado como de fugas, lo vamos a hacer a través de esta bobina que me va a multiplicar la fuga por 10, porque tiene 10 vueltas. Ya sabéis, todo el tema de los campos magnéticos y tal, os recomiendo que os paséis por ese vídeo y vamos a ver qué nos arroja, y obviamente dividiremos entre 10.
Bueno, aquí ya hemos intercalado la bobina multiplicadora. Vamos a ver qué valor nos arroja ahora. Pero ya veréis que os llevaréis una sorpresa con Ioki, nunca defrauda. Fijaos lo que tenemos en pantalla, tenemos 2,93 miliamperios. Creo que no hay que ser muy lince, ¿no? Si dividimos entre 10, pues nos daría, una vez más, 0,29 miliamperios, que no voy a coger ni la calculadora, ¿no? Entonces, fijaos cómo Ioki siempre nos da un valor prudente, donde nos asegura una fiabilidad, pero aún así todavía es fiable a menores valores de lo que dice. De 0,6 es fiable, fijaos, hasta la mitad, hasta 0,3 todavía es fiable y un pelín menos. Algún día tendría que ponerla al límite. Por lo tanto, vamos a ver, no sé si nos preguntaréis, ¿no os llama la atención de dónde salen esos 0,29 miliamperios? Porque acordaros que ahora estamos multiplicando por 10 la fuga. ¿De dónde sale? ¿Qué componentes son los culpables de que fugue? ¿No? Fijaos, de todos los componentes que tenemos aquí, ¿cuáles son los que provocan esta fuga? ¿No? Esta de aquí que estamos midiendo. Bueno, pues vamos a verlo. Por cierto, inciso importante, estos valores que os estoy mostrando son unas fugas naturales y propias del filtro EMI. No estoy teniendo en cuenta un momento, digamos, puntual que fugue por alguna corriente, por algún tema extra que no sea el de la frecuencia de red normal de 50 Hz. Y que no me he olvidado... que me he olvidado de mostrároslo. Si nosotros medimos la fuga y ponemos el filtro pasabajos, quiero que veáis cómo la cosa, bueno, ahora me marca 0,28, pero aplicando el filtro pasabajos, fijaos cómo no se menea la cosa. Bueno, ahora 0,28, 0,29, por ahí, ¿no? Mira, 0,29 otra vez se ha visto, pero bueno, se mantiene ahí la cosa. Bueno, chicos, pues vamos a ver de dónde sale esa dichosa fuga. Vamos a recordar los valores que nos ha dado la pinza amperimétrica. Hemos dicho entre 0,28 y 0,29 miliamperios. Ya veis que es muy poquito, no llega ni a 1 miliamperio, obviamente porque es un filtro EMI pues, para un equipo de muy baja potencia. Si nos vamos a equipos, a filtros EMI para equipos mayores, las fugas son mayores. En ese sentido es un poco proporcional. Entonces, fijaos aquí los componentes que son los causantes de la fuga. Os los he circulado en rojo para que os los grabéis en la cabeza. Fijaos que yo, mi yo de antes, hubiera incluido a este condensador de aquí también en la valija, pero ahora os explicaré por qué no es así. Pues bueno, como veis, estamos hablando a una frecuencia de 50 Hz, los causantes de la fuga serían esta bobina de aquí, la L1 y el condensador CY1, ya que fijaos que... Bueno, por cierto, tenéis que recordar, los que hayan visto aquel vídeo que subí ya lo sabrán, pero tenéis que recordar que en corriente alterna el sentido de la corriente va alternando, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Lo que se producía, pues bueno, eran unas vibraciones en un sentido, luego en el otro, es decir, que los electrones apenas se movían, sino que vibraban hacia un lado y hacia el otro, provocando, bueno, pues ahí estaban pues esas ondas senoidales. Y bueno, que me enrollo, pues lo dicho, cuando le toca, digamos, el sentido por aquí, vamos a explicarlo así, cuando el sentido de la corriente es este, pues fijaos que entre la fase y la Tierra, suponemos, yo que sé, una Tierra normal de 10 ohmios,
buena, podríamos decir, aunque las hay de mejores, pero entre fase y tierra, fijaos que nosotros tenemos una diferencia de potencial de unos 230 voltios, por lo tanto hay una tensión, una diferencia de potencial entre esta parte y esta. Por eso los causantes de la fuga son estos dos de aquí, porque si nosotros, así ahora, digamos, cuando el sentido de la corriente es hacia aquí, fijaos que nosotros tenemos también aquí una bobina y un condensador, igual que en el hemisferio norte, pero esta vez tenemos que entre neutro y tierra, en mi caso, aquí en mi casa me parece que tengo 1,36 voltios. Bueno, vamos a coger 2 voltios por poner un ejemplo, ¿no? Que suelen ser valores normales. Ya sabéis que entre neutro y tierra tiene que ser el valor pues lo más cercano a 0. Entonces, fijaos que como apenas hay diferencia de potencial entre estos dos puntos, la fuga sí que existirá, no os lo voy a negar, pero es mínima, 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 tan mínima que luego lo veréis que apenas suma nada a la fuga total y por lo tanto el grueso de la fuga está entre estos dos señores de aquí. Entonces, vamos a ver con cálculo de dónde salen esos miliamperios. Vamos a ver si la clavamos, si nos acercamos, vamos a verlo, ¿no? Entonces, vamos a calcular, estos son cálculos muy sencillos, vamos a calcular la impedancia de la bobina L1, que hemos dicho que es uno de los causantes de la fuga. Si nosotros reemplazamos los valores en la fórmula, fijaos 2 por pi por 50, que es la frecuencia, y el 0,03 de su valor, pero expresado en henrios, pues nos da un valor, fijaos, muy bajito de reactancia inductiva, que aún así lo vamos a tener en cuenta. Y luego también tenemos aquí el cálculo de la impedancia del condensador CY1, que os he dicho que también es el causante de la fuga. Si nosotros hacemos lo mismo y sustituimos aquí los valores, fijaos aquí la pedazo reactancia que nos da. Y si nosotros pasamos a calcular la impedancia total, que ya sabéis que esta es la fórmula de aquí, que ya la tendríais que tener interiorizada, que también tengo vídeo en mi canal hablando de la impedancia, y sustituimos los valores que hemos calculado anteriormente, pues fijaos que esta es la impedancia total. Aquí me he dejado el símbolo de ohmios. Y muy bien, Tony. Y después, si nosotros nos decidimos a calcular la fuga, fijaos, ¿no?, de los componentes entre fase y tierra, pues ya sabéis que aplicamos la ley de Ohm, pero que en alterna, en vez de la R de resistencia, se pone la Z de impedancia, pues para una tensión que tenemos de 230 voltios, dividida entre este valor de aquí de la impedancia, nos da este valor de aquí, que pasado a miliamperios, fijaos, tenemos más o menos, podríamos decir, tenemos aproximadamente 0,24 miliamperios, que son los oficiales, y ahora luego os diré por qué, aparte de los cálculos que hemos hecho ya. Entonces, fijaos aquí, que os lo pongo ya para aquel curioso, fijaos la fuga que hay, que ya os he dicho que la hay, pero que es tan mínima, entre los componentes que hay entre neutro y tierra. Pues fijaos que si ponemos aquí el valor del voltaje que tenemos, fijaos que es nada. O sea, esto no suma nada aquí. Este señor de aquí es el grueso, y este de aquí pues es nada, ¿no? Entonces, ¿por qué os digo que me fío de este valor de aquí que he calculado de 0,24 miliamperios? Pues porque no sé si alguno conocerá un programa muy chulo que se llama Proteus, ¿vale? Donde si nosotros introducimos los componentes de nuestro filtro EMI, fijaos, yo aquí he intercalado una... bueno, esto sería pues un amperímetro, ¿no?, en la escala de miliamperios, como podéis ver en pantalla, para una resistencia de 10 ohmios,
Pues fijaos el valor que nos calcula, 0,24 nos calcula el programa informático. Lo digo para aquellos pues, que no se acaben de fiar del todo de mí. Y a todo esto, muy importante, estamos teniendo en cuenta que hemos supuesto lo siguiente. Hemos supuesto que la resistencia del cableado, de los componentes y de las conexiones entre ellos es 0, lo cual en realidad tampoco es así, ¿no? Ahí podríamos rascar algo. Después también hemos supuesto que los valores que nos dice fabricante que tienen sus condensadores y bobinas en faradios y henrios son esos, pero en realidad no es así. Ya sabéis que hay unas tolerancias que tienen los componentes que pueden variar, ¿no? Un poquito, no hay unos márgenes de porcentajes. Y por lo tanto, si nos dicen en plan, pues 15 faradios, pues puede ser que sean 14,5. No sé si me explico, ¿no? Y después estamos también dando por supuesto que estamos disponiendo de una corriente alterna de 50 Hz con pues, una onda senoidal perfecta, lo cual pues ya sabéis que nuestros domicilios pues debería de serlo, pero no es así, o sea, no existe esa perfección como tal, ¿no? Sino que hay pues ahí sus cositas en la onda y tal, ¿no? Pues bueno, chicos, ya habéis visto que al final hemos logrado prácticamente clavar el cálculo que hemos hecho con el valor que nos ha arrojado la pinza, sobre todo si cogemos un decimal como referencia. Mi teoría de que no la clava totalmente, creo, no sé, vosotros ayudadme en comentarios, pero creo que puede ser debido al tema de las tolerancias de los componentes internos que hayan bailado ahí faradios y henrios, y bueno, pues un mix de todo, ¿no? También un poco lo demás que he contado de resistencias y tal. Así que, bueno, espero que hayáis aprendido mucho, que se os haya hecho didáctico y ameno. Espero que me dejéis vuestras opiniones en comentarios, que paséis por caja y dejéis vuestro like, que tanto a mí como al técnico Mario nos ayuda un montón para crecer. Y acordaros de siempre pasaros por mis descripciones, por el canal de Telegram a saludar y por mi cuenta de Instagram, por si queréis un extra más de Tool Lovers. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.